El aire de Venezuela, denso y cargado con el peso de la historia, se había acostumbrado al silencio. Un silencio impuesto por el miedo, por los años de opresión. Pero ese silencio estaba a punto de romperse. En medio de la oscuridad que cubría a la nación, una verdad ineludible se levantó, más fuerte que cualquier decreto, más poderosa que cualquier amenaza. Una verdad que resonó en cada rincón del país. El pueblo no se reprime, se defiende. El dilema del soldado. Durante años, miles de soldados, jóvenes y viejos, habían recibido órdenes de apuntar sus armas contra hermanos, contra madres con hambre, contra jóvenes que solo pedían futuro. El uniforme, que una vez fue un símbolo de honor, se había convertido en un instrumento de opresión. Pero la conciencia, a veces más fuerte que el miedo, comenzó a pesar. Cada lágrima derramada, cada familia rota, cada grito silenciado pesaba en el alma de los que juraron defender a la patria. Y entonces, un mensaje brutal, crudo y directo, se filtró en las redes sociales. No era un llamado a la violencia, sino un llamado a la conciencia. Un vídeo anónimo, con una voz en off que parecía salir del corazón de la nación, resonó en los teléfonos de miles de soldados. Recuerda que el uniforme que llevas no es para proteger a un tirano, es para proteger a tu pueblo. Las palabras, sencillas pero profundas, se clavaron como dagas en la conciencia de los que habían jurado lealtad a un líder, no a una nación. El mensaje no era un desafío, era una pregunta. ¿Seguirán siendo guardianes de un régimen o héroes de la libertad? La balanza de la historia. La historia, implacable, ya había escrito un veredicto. Los ejércitos que reprimen a su gente terminan derrotados por ella. Pero los soldados que se ponen del lado del pueblo, se convierten en leyenda. La voz del vídeo, con un tono solemne, continuó. Soldado, no dispares contra tu hermano. Únete a él. Porque la verdadera victoria no se gana con balas, se gana con dignidad. El mensaje no pedía que los soldados se levantaran en armas, sino que se unieran a su pueblo. Les pedía que recordaran el juramento que hicieron, la promesa de proteger a los más vulnerables, no de oprimirlos. En el vídeo se intercalaban imágenes de soldados con rostro cansado, patrullando calles vacías, con las fotos de las familias que luchaban por sobrevivir en medio de la crisis. El contraste era un puñetazo directo al alma. El sueño de una Venezuela libre. La narración terminó con una promesa. El día en que el uniforme y el pueblo caminen juntos, ese día Venezuela volverá a ser libre. El vídeo, que en un principio era solo un mensaje de conciencia, se convirtió en un símbolo de esperanza para millones de venezolanos. Se compartió miles, millones de veces, llegando a cada cuartel, a cada soldado, a cada corazón que aún latía por una Venezuela libre y próspera. El mensaje que nació en la oscuridad se convirtió en una luz que les recordaba a los soldados que su honor no estaba en la obediencia ciega, sino en la lealtad a su pueblo. Una luz que les recordaba que la verdadera victoria no se gana en el campo de batalla, sino en el corazón de la nación. ¿Qué pasará el día en que el uniforme y el pueblo de Venezuela se encuentren en el mismo lado de la historia? La respuesta a esa pregunta podría cambiar el destino de un país. El mensaje que se filtró en los cuarteles de Venezuela no fue un simple vídeo. Fue una chispa en un barril de pólvora. Lo que comenzó como un llamado a la conciencia se convirtió en un susurro de rebelión. Un eco que resonaba en cada mente, en cada corazón. El silencio que había protegido al régimen por años estaba a punto de romperse. El eco en los cuarteles y la batalla interna. Dentro de las barracas, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Los soldados, que habían sido entrenados para la obediencia ciega, se encontraban en una encrucijada moral. En las noches, mientras las luces se apagaban, se escuchaban conversaciones en voz baja. Soldados jóvenes, muchos de ellos sin querer estar allí, se preguntaban en silencio: ¿qué es la verdadera lealtad? ¿La lealtad al hombre que les daba órdenes, o la lealtad al pueblo que los veía como opresores? El vídeo no había sido un simple mensaje, había sido una bomba psicológica que había logrado lo que años de protestas no pudieron: sembrar la semilla de la duda en el corazón del ejército. El régimen, que había intentado sofocar la narrativa del vídeo, solo logró que se volviera más fuerte. Cada orden más brutal, cada acto de represión, era una confirmación del mensaje viral. Los soldados, que veían a madres y jóvenes pidiendo comida y medicinas, se daban cuenta de que el enemigo no era el pueblo, sino el hombre que los obligaba a apuntar sus armas. La primera fractura, tan pequeña que fue casi imperceptible, se había hecho visible. El primer gesto de libertad. El punto de quiebre no fue una batalla, sino un simple gesto.
Durante una manifestación masiva en Caracas, las órdenes de reprimir a la multitud eran claras. En un frente, un joven soldado, con la cara cubierta por el uniforme, estaba a punto de disparar perdigones contra un grupo de jóvenes. En el vídeo que se viralizó, el soldado miró a los ojos de una muchacha que, con lágrimas en los ojos, solo le ofrecía una flor. En lugar de disparar, el soldado, con un movimiento que parecía imposible, bajó su arma. Su acto de desobediencia fue capturado en un teléfono y, en minutos, se convirtió en un símbolo de esperanza para toda la nación. La noticia de la desobediencia se extendió como un incendio. El acto de un solo soldado, que había elegido la conciencia sobre la obediencia, demostró a los demás que no estaban solos. En los días siguientes, el mismo escenario se repitió en otras ciudades. Soldados que se negaban a obedecer, que bajaban sus armas, y que, en algunos casos, se ponían del lado del pueblo. El control del régimen, que había sido total, se desmoronaba por los rincones. El día que el uniforme y el pueblo caminaron juntos. El clímax de la historia no fue una guerra, sino una marcha. Un día, miles de personas salieron a las calles para la protesta más grande que el país había visto. Y, en lugar de encontrar a un ejército en formación para reprimirlos, se encontraron con soldados que, con los rostros llenos de emoción, se abrieron paso para unirse a la marcha. Las imágenes de las personas abrazando a los soldados, llorando de alivio y compartiendo la comida que tenían, se grabaron en la memoria colectiva de la nación. El régimen, que había perdido a su principal herramienta de represión, se vio obligado a rendirse. El colapso no fue por la fuerza, sino por la conciencia. La victoria no fue de un bando sobre otro, sino de la dignidad sobre la tiranía. La libertad que Venezuela había soñado, que había esperado por años, no llegó con balas, llegó con una simple elección. La elección de un uniforme de caminar al lado de su pueblo. La historia de lo que pasó en Venezuela no será contada en los libros de guerra. Será contada como la historia de un pueblo que se negó a ser reprimido y de un ejército que eligió ser su héroe. Y la luz que una vez fue un susurro, ahora brillaba en todo el país.